Estoy muy complacida de estar aquí con todos ustedes, de darles la bienvenida a este espacio en compañía de Mireia. Hoy vamos a estar en resonancia con un tema que me parece que realmente nos llega muchísimo al corazón a todas las mujeres, y es encarnar todos los arquetipos de la diosa que tenemos en nuestro interior, contar con ellos. Y bueno, Mireia es una persona que ha estado en este tema siempre explorando, inquieta, moviéndose, compartiéndose. Recuerdo cuando se lanzó exactamente el libro de la llamada de la diosa. Estaba yo en ese momento en Barcelona y tuve la oportunidad de ir estaba en la Casa del Libro, en su exposición, y fue muy lindo ver cómo había mujeres de todo tipo de edades. Para mí eso fue una gran sorpresa porque personas mayores, muy mayores, y estaban allí en primera fila felices. Ver esta gama de cómo las mujeres, no importa la edad, no importa la cultura, el contexto, todas nos movemos desde la necesidad de encontrarnos con la diosa. Así que realmente es muy agradable estar hoy aquí en esta resonancia. Y bueno, creo para quien no conoce a Mireia, qué bueno que tengan esta oportunidad. Clínica, es psicoterapeuta gestal, se ha especializado en el tema de la sexualidad femenina, está formada en constelaciones familiares. Bert Hellinger, digamos, desde el momento uno que Bert llegó al mundo de habla hispana o España, con Joan Garriga, que son los creadores del Instituto Gestalt de Barcelona. Mireia empezó, se fue por la mano de Bert y acompañó a que muchos se formaran, porque yo creo que parte de esto, Mireia, ustedes fueron los que abrieron esa puerta y a la vez han podido estar caminando con todos los que llegaban a formarse, ¿no? Realmente ha sido una cuna hermosa de crecimiento y de descubrimiento. También la cercanía con Claudio, la Gestalt, con Claudio Naranjo. Creo que ha sido estar de la mano de la fuente, pero la mirada en lo femenino. Creo, Mireia, que de los que han estado en este contexto, tú has llevado esta bandera. Y qué bueno, porque la integración de Gestalt, de constelaciones y la psicología, ahorita antes de empezar yo le decía que hay muchísimos movimientos de gran valor hoy en día en el tema de lo femenino, pero muchos se quedan en la parte mística de lo femenino. Y aquí lo interesante es cómo integro la sombra de lo femenino para que realmente se devele la diosa. No solo cómo miro en lo energético, sino cómo me puedo meter a trajinar el ser una humana femenina, con todo lo que eso implica y con todo el contexto y lo que traemos histórico, pero a la vez para florecer y sacar nuestra divinidad, nuestra belleza, nuestra grandeza, y poder expresarnos, ¿no? Entonces, esto me encanta, también lo menciono porque Mireia trabaja con sexualidad y con trauma. También es consteladora organizacional, pedagoga sistémica, tiene unos libros como Nacida para el Placer, creo que fue su primer libro, y es un libro que el que no lo la mujer que no lo haya leído, por favor, léanlo. Tiene el libro de la llamada de la diosa, Mujer, Deseo y Placer, y el de la sociedad y del abuso. Son unos libros que realmente nos retratan, nos tocan, nos conectan. Y bueno, bienvenida, Mireia, este es tu espacio. Vamos a estar contigo hoy en este conversatorio, siguiéndote. Gracias. Nada, un gusto estar aquí, la verdad, y que me hayas invitado, un gusto hacer algo contigo, que el otro conversatorio que tuvimos estuvo muy bien, ¿no? Sobre los mamos y así, que me encantó. Y nada, pues eso, ahora vengo a hablar de arquetipos de diosas y de trabajo con las diosas, ¿no? Básicamente. Y sí, es verdad que yo he desarrollado igual una rama, ¿no? Más de trabajo con lo femenino. Sí, dentro de todo este panorama de trauma, de constelaciones, de Gestalt, de todo esto, me he enfocado más hacia ahí, ¿no? Y hacia la sexualidad, como tú dices, ¿no? También. Entonces, lo que vengo a hablar aquí ahora es algo que desarrollé
mucho más ya en los años 90. O sea que de eso hace bastante tiempo. Y lo hice de la mano de Carmen Vázquez, que es una compañera de terapia Gestalt, y juntas diseñamos un taller en que se trabajaban con los arquetipos femeninos para realmente encontrar lo femenino dentro de nosotros y de qué manera o cómo se expresaba, ¿no?, en nosotros esta parte, ¿vale? Teniendo en cuenta, básicamente, que como vivimos dentro de una cultura patriarcal, la expresión de lo femenino y de las diosas femeninas es algo que no está muy presente, la verdad, ¿eh? Cuando empecé a hacer talleres de sexualidad femenina, ¿sí?, yo había hecho muchos años talleres de sexualidad masculina y femenina con hombres y mujeres, ¿no? Y cuando empecé con femenina pensé, uy, esto va a ser un poco aburrido, sin hombres, ¿cómo va a ser, no? ¿Ya? Y al revés, a medida que hemos ido haciendo talleres de sexualidad femenina, lo que hemos ido descubriendo es que no existe femenina al margen del patriarcado, ¿vale? Que a nosotros se nos ha dado muy poca expresión, ¿no? En realidad, que todos los modelos que hay son modelos masculinos, que no tenemos modelos femeninos, ¿no? Y hablar de arquetipos de diosas básicamente es eso, es poder tener modelos en los que referenciarse, ¿sí? Porque el que no haya diosas femeninas, ¿sí?, sino que sea un dios masculino, lo que nos hace es pensar que no somos perfectas, porque el referente es masculino. Los hombres, como son a imagen y semejanza de Dios, ya no hace falta que se cambien, ¿vale? En cambio nosotras, como no somos a imagen y semejanza de Dios, siempre estamos en la inseguridad y todo el tiempo estamos intentando perfeccionarnos, ¿ya? Entonces, tener modelos de diosas, para mí el sentido que tiene es decir, no, es que ya somos perfectas como somos. Y no hace falta que estemos ahí todo el rato intentando ser mejores y ser más perfectas. Porque uno de los problemas que tenemos realmente como mujeres es la exigencia. Es que todo el tiempo estamos intentando mejorar, ¿vale? En los cursos de psicoterapia, en los de crecimiento personal, lo que hay básicamente son mujeres. Los hombres solo van cuando están realmente muy mal. ¿Por qué? Porque ya consideran que ellos están bien. En cambio, nosotros estamos todo el tiempo queriendo mejorar, haciéndolo mejor, ¿ya? Que eso nos loa mucho, porque seguramente avanzaremos mucho más, ¿ya? Pero yo creo que es súper importante esta idea de que ya estamos bien como estamos. No hace falta no vivirnos como carentes, ¿ya? Somos a imagen y semejanza también de lo divino. Y el hablar de arquetipos de diosas tiene, para mí, ese es el sentido que tiene. ¿Ya? ¿Sí? Encontrar modelos en decir yo como soy ya estoy bien. Pero para eso tenemos que tener modelos que no tenemos en nuestra cultura. Básicamente el modelo que tenemos de femenino es la Virgen María, que precisamente es una virgen y es un modelo como más bien de castidad. Y tenemos muy pocos referentes. Está María Magdalena, que sí que tiene algún otro espacio más, ¿vale? Pero básicamente tenemos muy pocos modelos. Y la idea de recuperar a las diosas griegas, que son las que están más cerca de la cultura neolítica, en la que el referente sí que era femenino y no era masculino, ¿ya? Era la gran diosa, ¿sí? Es el que nos puede hacer tener más variedad de maneras de ser y aceptarnos más como somos, ¿vale? Esta es la idea para mí de trabajar con modelos. De todas maneras, el trabajo que yo realizo con mujeres tiene el trabajo de modelos y arquetipos, pero también tiene el trabajo con el cuerpo, también tiene el trabajo con creencias, también tiene el trabajo con emociones, ¿sí? Y también tiene un trabajo de construcción de la cultura patriarcal, porque si no la consideramos como una normalidad y nos la tragamos. Y es nada más una manera de ver el mundo, ¿no? ¿Vale? Pero trabajar con diosas nos da la posibilidad de podernos ver como perfectas con modelos, de alguna manera, de mujeres diferentes. Y eso es lo que a mí me gusta de este trabajo, ¿vale?
Y eso es un trabajo que le tengo mucho cariño porque todo mi desarrollo de la sexualidad ha sido posterior, ¿vale? En los años 2000, pero esto ya era de los años 90. ¿Eh? Nos referenciamos en muchas autoras junguianas como Shinoda Bolen, Marion Woodman, Maureen Murdoch, ¿vale? Que ya hicieron un trabajo sobre arquetipos femeninos. Y voy a contar un poquito cuál es mi modelo, por dónde van las cosas para mí. ¿Sí? Lo primero sería decir que el viaje que tiene que realizar una mujer o una heroína no es el mismo viaje que realiza un héroe o un hombre. El viaje del héroe es un viaje hacia el exterior, hacia la conquista, ¿sí? La odisea, ¿vale? Maureen Murdoch dice que el viaje de la heroína es un viaje hacia el interior, no es un viaje hacia el exterior. ¿Vale? Yo creo que eso es súper importante. Que poder tener como mujeres nuestro propio viaje, ¿no? De la heroína, ¿vale? ¿Sí? Entonces, el viaje es hacia el mundo interno, hacia ir a buscar esas partes que hemos perdido a lo largo del camino. Y básicamente las partes que hemos perdido o que hemos ido dejando en esta cultura patriarcal, que de alguna manera no nos deja vivir ciertas partes nuestras, que nos dice que no tenemos que ser de cierta manera. ¿Vale? Y este es el viaje de la heroína. ¿Sí? El trabajo que desarrollé con Carmen tenía que ver con eso, ¿no? Con un viaje hacia lo interno, ¿no? ¿Sí? Para ir a recuperar esas partes perdidas. ¿Sí? Lo primero sería, para reforzar esta idea de que el viaje es interno, contar la historia de Inanna, es una historia sumeria, ¿sí? Inanna es la diosa de la tierra y más del cielo, y tiene una hermana que se llama Ereshkigal, que es la diosa del inframundo, ¿sí? Del mundo interior, vamos a decirlo así, sería como de los infiernos, ¿no? Entonces resulta que a Ereshkigal se le muere el marido justo cuando estaba embarazada, ¿vale? E Inanna, al oír los dolores, los gritos del duelo de Ereshkigal, decide bajar al inframundo, ¿vale? Y cuando baja al inframundo, ¿sí? Inanna baja y Ereshkigal le va aplicando todas las pruebas que se aplican a todo el mundo que baja al inframundo, ¿sí? Le saca la ropa, hasta el final, cuando alguien baja al inframundo, acaba muriendo. Y Ereshkigal decide que su hermana va a morir, ¿vale? Y la mata en realidad, ¿sí? Inanna, antes de bajar, le había dicho a un sirviente suyo que si en 5 días no volvía, que por favor pidiese ayuda a los dioses para que la rescatasen, ¿sí? Y como no vuelve, este sirviente pide ayuda. Pero ¿qué pasa? Nadie le hace caso. Entonces él mismo decide crear unos enanitos pequeños, ¿vale? Que pueden bajar al inframundo sin ser vistos, ¿sí? Y estos enanitos bajan, nadie los ve, y cuando llegan a donde está Ereshkigal, está de parto, gritando y de duelo a la vez, ¿sí? ¿Y qué hacen? Básicamente la acompañan en el dolor, ¿vale? Y simplemente le dicen, sí, cuánto dolor, sí, qué mal estás. Realmente lo que hacen es sentir compasión y empatía hacia ellas, ¿sí? Entonces, Ereshkigal se siente muy, muy, muy agradecida por eso que han hecho y les dice que qué quieren a cambio. Entonces le piden que les dé el cuerpo de Inanna, ¿sí? Entonces le entregan el cuerpo de Inanna, le echan agua y Inanna revive, ¿sí? Pero no puede salir del inframundo, a no ser que alguien vaya en su lugar, ¿sí? Entonces empiezan a buscar quién va a ir en su lugar, e Inanna no quiere que sea la gente pobre, no quiere que sea la gente del pueblo, hasta que llega a su palacio y se encuentra que su marido ha ocupado su trono y está con muchas mujeres, y entonces decide que sí, que su marido va a ser el que va a ocupar su lugar. Yeah.
Sí. Entonces llegan a un acuerdo y el marido pasará la mitad del año con el Esquirol y la mitad del año con ella, porque ella cuando está su marido en el mundo subterráneo, lo encuentra a faltar. Entonces deciden que harán un pacto, mitad y mitad. ¿Ya? ¿Vale? En realidad este mito nos cuenta el proceso a través del cual podemos ir, ¿no?, a encontrarnos con esas partes nuestras que han sido negadas, ¿vale? Que hemos rechazado, ¿vale? Estas partes adoloridas, ¿sí? En realidad ese es el viaje, ¿sí?, de la heroína, el ir a recuperar esas partes nuestras, que en realidad no es nada más que el viaje del trauma, de la sanación del trauma. ¿Mm? Recuperar aquello que nos hemos disociado, recuperar aquello que no queremos ver, que no podemos sostener. Y según Marion Murdoch, este es realmente el viaje que tiene que realizar una heroína. ¿Sí? Entonces, vamos a las diferentes herramientas, capacidades que tenemos todas, que podemos usar, ¿vale?, para hacer ese viaje. Quiero decirte algo ahí, Mireia. Dime. Sí, adelante, venga. Mira, es que cuando te escucho hablar, se me viene un poco la canción olvidada, ¿no? Esto, cómo nosotras nos olvidamos de nuestra danza. Y al hablar de la heroína, mira, la confusión ha sido tan grande que las heroínas son la Mujer Maravilla, la heroína que tenemos, la que va al mundo de la conquista para hacer por otros, rescatar a otros, la salvadora. Esta confusión de la heroína, que no es rescatarnos y sanar nuestras heridas, lamernos como los perritos, las heridas, para poder que se cierren y poder realmente recuperar nuestra energía vital que se contrajo y que nos dejó en el dolor. Lo que hemos hecho es al revés, salir a creer que ser heroína es ser la que todo lo da, la salvadora, la que complace a todo el mundo. Ahí está parte de toda esta confusión en la que nos metimos desde el patriarcado a jugar nuestro propio juego y a bailar nuestra propia danza. Eso es. Y ahí nos fuimos perdiendo y olvidando cada vez más de nuestra verdadera naturaleza y nuestra esencia. Exactamente. Hoy en día la mujer, los arquetipos y los modelos que tenemos son los modelos, los modelos, los de la pasarela, Exactamente. la sexualidad que es masculina, porque ni siquiera es la autoexploración, sino la que más complace a, ¿sabes? Es irnos a un juego completamente ciego, rechazando nuestra capacidad de alimentación, nuestro cuerpo como es, nuestra forma. Totalmente perdidos en esto. Yo creo que recuperar el viaje es descubrir que no estábamos ni siquiera viajando, estábamos paralizados. Y este es el efecto del trauma. Hemos sobrevivido, pero no hemos sido mujeres vivientes. Nos hemos quedado contraídas completamente en la película de otros. Sí. Y es así también, yo creo que es súper importante esto que estás diciendo, porque el patriarcado ha usado mucha violencia en contra de las mujeres para mantener la desigualdad y quedar por encima. ¿Ya? O sea, no ha sido porque sí. La violencia se ha naturalizado de alguna manera. La ejercita sobre las mujeres y sobre los niños también, básicamente. Y por eso estamos en esta desigualdad. Y por eso los hombres pueden decir que ellos están en un lugar por encima de nosotras. Y eso se obvia también. No se habla de ello, ¿no? Después veremos qué pasa con la agresividad femenina también. Ese es otro aspecto. Pero la cultura patriarcal, ¿vale?, ha usado muchísima violencia para conservar esa desigualdad de alguna manera. ¿Vale? Ok, vamos a cuáles han sido las cosas a las cuales hemos tenido que renunciar, ¿vale?, para convertirnos o ser lo que somos ahora. ¿Sí? Lo que somos ahora, eso, mujeres de alguna manera en las que no estamos en contacto con una parte de nuestras capacidades. Y estamos repitiendo, como tú decías, un modelo masculino hacia el exterior.
¿vale? Que hay una parte de eso que es, en realidad el movimiento feminista fue intentar equipararnos en lo profesional, ¿no? A los hombres y a la conquista también de eso, ¿no? Y desde ahí lo que pasó es que todavía tuvimos más trabajo, porque no dejamos las obligaciones que teníamos, sino que además le añadimos, con lo cual todavía estamos más cansadas, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que gracias a eso conseguimos independencia económica, sin la cual seguramente no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Porque al depender no sería permitido todo esto. O sea que hay una parte de esto que hicimos que tiene sentido para llegar a donde estamos ahora. ¿Ya? Yo creo que esa parte también es importante. Entonces, para el viaje que describíamos yo y Carmen, ¿vale? El primer aspecto femenino que hay que recuperar y del cual nos tenemos que hacer cargo es de nuestra capacidad de acción en el mundo, ¿vale? Entendida como nuestra agresividad. No agresividad en el sentido de violencia, sino agresividad como capacidad de moverme hacia lo que quiero, ¿vale? Capacidad de ir a buscar aquello que deseo. Y para eso se necesita una cierta potencia. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, la rabia como rabia, entendida desde este lado que lo estoy diciendo, no como violencia, es una de las cosas que el patriarcado dice que las mujeres no tienen o no tendríamos que tener. Si tú pones en Google violencia femenina o abuso femenino, no hay nada. Lo único que hay es el abuso del hombre a la mujer. ¿Vale? Con lo cual queda claro que a nosotras no se nos define como personas de acción. ¿Por qué? Porque si se nos definiese como personas de acción o con capacidad agresiva o eso, de acción en el mundo, no haría falta que nos protegiesen, que es el modelo patriarcal. Porque nosotras podríamos hacer. ¿Sí? Entonces, todo el mundo tiene muy claro que hay una creencia que el patriarcado tiene sobre los hombres que dice los hombres no lloran, ¿sí? Pero lo que no se dice es que hay una creencia respecto a las emociones que es las mujeres no se enfadan o no son agresivas. Y hay toda una serie de palabras en contra de eso. Histérica, loca, arpía. ¿Ya? ¿Sí? Para que no saquemos nuestra parte de agresividad. Yo leí un libro sobre mitos y cuentos populares de una parte de España y en todos los mitos y cuentos populares que había, lo que había era cuentos en los que las mujeres que se atrevían a ir solas a algún sitio o a hacer cosas solas eran castigadas. ¿Ya? Con lo cual, esta parte de acción en el mundo es lo que, y agresividad es una de las características que no se nos permite como mujeres y que de alguna manera hemos perdido. Y no digamos ya, el tabú más grande es todavía agredir al hombre. Eso está muy penado. ¿Vale? Entonces, para mí recuperar ese arquetipo de diosa es recuperar nuestra capacidad de diosa guerrera. ¿Vale? ¿Sí? Y guerrera yo la entiendo como la capacidad de ser perseverante, ¿vale? Ser constante, ser asertiva, ¿sí? Tener firmeza, ¿vale? Saber defensar mis creencias, ¿sí? Por tanto, sería un arquetipo que tiene más que ver con yo soy completa por mí misma, ¿vale? ¿Qué es lo contrario de lo que se nos educa? A nosotras se nos educa para ser para el otro o para estar para el otro. Y al hombre se le educa para ser para sí mismo. ¿Vale? Entonces la idea es cómo yo puedo ser para mí misma también. Y recuperar esa parte. ¿Sí? En el que yo por mí misma ya soy completa. Y tengo la capacidad
de llevar a cabo acción en el mundo y conseguir mis objetivos y ir a por mis necesidades. ¿Vale? Este sería el primer aspecto. ¿Sí? Este aspecto, en la cultura griega, ¿vale? Hay una diosa principalmente, que es la que representa más eso, que es Artemisa. ¿Sí? Artemisa es una diosa griega, que es la diosa griega de la caza. ¿Vale? Que lo que más le gusta es eso, cazar, correr por el bosque, estar ahí. Es la que va a por lo que quiere. Es capaz de tener principios y llevarlos a cabo. Sería la imagen también en nuestro mundo de las mujeres pioneras, ¿sí? Que fueron a descubrir. ¿Vale? También es en este mundo la mujer que se enfoca en lo profesional. ¿Y qué hace de lo profesional lo más importante en su vida? Y eso es un arquetipo. No está enfocada a la relación. Eso no quiere decir que no las tenga, sino que da prioridad a lo otro. ¿Ya? ¿Sí? De llevar a cabo lo que ella quiere. Yo creo que este aspecto es importante y es uno de los aspectos que de alguna manera se nos ha negado. En realidad, como mujeres, se nos ha negado todo lo que tiene que ver con lo instintivo. Y la fuerza y la rabia es una de las cosas más instintivas que tenemos. Sí, adelante. Podríamos decir que a la mujer se le castró en el reptiliano. Que realmente la castración de la mujer fue en 2 puntos. En el reptiliano, que nos quitaron los instintos y la posibilidad de expresión. Exactamente. Nuestro propio sentir y nuestro propio placer a la vida. El vernos en el movimiento de conexión con nuestra propia fuerza y nuestro poder interno, pero todo esto a través de la invisibilidad, porque en todo lo que has dicho, lo que nos vamos volviendo es invisible, y esto me hace pensar en Bert Hellinger cuando hablaba de que lo que genera síntomas dentro de un sistema, y aquí estaríamos hablando del sistema que tiene que ver y abraza lo femenino, es la inclusión. Entonces es esto que ha quedado excluido de nosotros, nuestra voz, nuestra expresión y nuestra propia potencia y fuerza en nuestro propio poder interior. Yo creo que esto me parece maravilloso, porque ver el arquetipo de la guerrera, como el arquetipo que me da voz, que me da expresión y que me da lugar. Sí. Y me da la capacidad de ir a buscar lo que necesito. Yes. Y no depender de nadie. Yo sola puedo ir a buscar lo que necesito. Yo creo que este es un arquetipo muy importante, ¿vale? Entonces, Artemisa, bueno, también está Atenea, ¿vale? Que también es una diosa virgen. Lo que pasa es que Atenea sale de la cabeza de Zeus, ya tiene mucho más de patriarcal. Pero lo diferente de Artemisa y Atenea es que Atenea va a buscar lo que quiere desde lo intelectual. Es mucho más desde la razón. ¿Sí? Pero también sería un símbolo de este tipo. Y una manera de saber cuando conectamos con esta diosa es a través de sus símbolos. Una manera de saber si estamos en contacto con ella es por los símbolos que aparecen en nuestros sueños. ¿Vale? Entonces, Artemisa, como símbolo, ¿vale? Tenía el ciervo, la leona, la liebre, el oso, ¿sí? Y el caballo salvaje. ¿Vale? O sea, esta parte virgen sería la conexión con nuestra mujer salvaje. Así es. ¿Ya? ¿Sí? Y si soñamos con estos, ¿sí? Símbolos, o el jabalí también, seguramente nos hablan de este aspecto, ¿vale? De la diosa. Bueno, este sería el primero. Cuando yo lo trabajo desde el cuerpo, porque el cuerpo es lo otro que de alguna manera en la cultura patriarcal nos hemos desconectado, y lo trabajo a través de los chakras, lo trabajo a través del movimiento. A través del movimiento una puede conectar con esta fuerza. ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente paso. Este sería el primer paso, el primer
instinto, y el segundo, como tú decías, el reptiliano que nos han también castrado, sería el deseo y la conexión con el placer. ¿Vale? No solo nos la han castrado nosotras como mujeres, a los hombres también. Ryan dice que si alguna guerra ha tenido en contra de algo el patriarcado a lo largo de toda su existencia, ha sido en contra del placer. ¿Ya? A nosotras todavía se nos permite menos, no tenemos que tener deseos según la cultura patriarcal. Los hombres se les permite, pero placer todos lo tenemos muy castrado. En la religión cristiana el cielo se gana con esfuerzo y sufrimiento. Y todo lo que sea placer pensamos que estamos haciendo algo malo. ¿Vale? La culpa es la emoción central de todo esto. Sí. Y la culpa, básicamente, es en las mujeres, nosotras nos culpamos a nosotras mismas. ¿Vale? Y los hombres nos culpan a nosotras. El hombre la proyecta, el hombre la tiene exactamente. Afuera. Afuera. Y nosotras nos culpamos. Básicamente porque la primera culpa ya la tenemos con Adán y Eva, porque nosotros fuimos los que tentamos, que salimos del paraíso y por eso estamos en este valle de lágrimas. ¿Ya? Esa ya es la primera culpa que asumimos nada más, ¿ya? Empezar, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es esta parte de deseo, de placer, que nosotros también tenemos? No es real que las mujeres no tengamos deseo. No es real que no tengamos capacidad para el placer. Cuando yo escribí mi libro Nacidas para el placer, le di este título porque descubrí que tenemos el clítoris, que es un órgano que solo sirve para el placer. Los hombres no tienen. ¿Ya? Y para que veáis hasta qué punto se ha negado el placer femenino, la definición, o sea, definir anatómicamente el clítoris no se hizo hasta 1998. Nada, hace 4 días. Con lo cual quiere decir que no le habían prestado atención. ¿Cuáles serían las características de esta parte de placer y de deseo? ¿O cómo podemos conectar con esta parte? Pues a través del juego, ¿vale? A través de la voluptuosidad, la sensualidad, el goce, el baile, la seducción, la complacencia, ¿vale? Estos son atributos de esta parte, de este tipo de diosas, que en el trabajo que yo hacía yo le llamaba vírgenes, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿cuál era el concepto de virgen que tenían en la antigüedad? No el concepto cristiano, que lo transformó, ¿vale? Virgen en la antigüedad significaba mujer que es capaz de vivir su sexualidad libremente, sin ninguna traba, ninguna ley del hombre, ¿vale? ¿Sí? Si pensamos en el concepto en otro espacio que no sea en diosas, ¿qué es una selva virgen? Una selva en la cual la naturaleza se expresa abiertamente. Este es el significado de virgen en el origen, ¿vale? Por eso la Virgen María concibe a Jesús sin San José, porque el cristianismo toma ese concepto de la expresión de la naturaleza sin ninguna ley. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, conectar con esos aspectos, conectar con nuestra capacidad de placer, juego, voluptuosidad, ¿sí? Otra de las cosas que a las mujeres se nos prohíbe es jugar, curiosear, ¿vale? Experimentar. Permitirnos eso nos conecta con una parte que en realidad seguramente tenemos inhibida y rechazada. ¿Cuál es la diosa que representa este aspecto más claramente? Afrodita. Cuando las mujeres entramos a expresar nuestro deseo, a vivir nuestro placer, a jugar, a bailar, hay muchas palabras feísimas de la cultura patriarcal para cuando hacemos esto. Puta, zorra, ¿ya? O sea, está prohibidísimo ese aspecto en nuestra cultura. Que la mujer exprese esa parte. ¿Sí? Y es verdad que las cosas seguramente han cambiado, pero no han cambiado del todo. Si yo me pongo a explicar todas mis conquistas y cuánto he disfrutado, todavía voy a quedar fatal.
incluso ante vosotras. ¿Ya? Eso todavía no cambió. ¿Sí? Entonces, poder vivir esa parte, ¿vale? Nos da fuerza y nos da la posibilidad de ser potentes también. En el aspecto de la capacidad para el placer que tenemos. No solo tenemos el clítoris, tenemos orgasmos más largos, tenemos más plasticidad, eso significa que hay más estímulos sexuales que nos excitan, cosa totalmente normal, porque si de nosotras depende la reproducción, cuanto más estímulos nos exciten, más posibilidad de que la especie sobreviva. ¿Vale? O sea que en realidad tenemos mucha capacidad de descubrir toda esa capacidad nos ayuda a sentirnos más completas, porque si no, renegamos de una parte nuestra. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los símbolos que pueden aparecer en nuestros sueños cuando estamos en contacto con esa parte nuestra, que es Afrodita, ¿no? Básicamente el color dorado representa a Afrodita, ¿sí? La manzana, la granada, los cisnes, todo esto son símbolos, las palomas, todo eso son símbolos de Afrodita. ¿Sí? El amor, las rosas rojas. Afrodita es la diosa del amor. Y en la cultura griega no solo era la diosa del amor y de la sexualidad y del placer, era la diosa de la risa. Afrodita se conecta cuando estamos súper risueñas y nos reímos y jugamos. Esa es una capacidad que tenemos también las mujeres y que de alguna manera nos hemos cortado. Es que podríamos decir que en Afrodita se ve la diosa del amor porque es la energía del amor, es la energía creativa. La energía de la creatividad, sí. La creatividad, y ahí me voy a Freud, incluso esto está visto y aceptado desde la teoría, ¿no? Cuando hablamos del Eros. Sí. Del día, lo que pasa es que la mujer no tenía permiso al Eros. Exactamente. Pero el Eros está definido desde claro. Freud como instinto básico, ¿no? Como uno de los dos instintos, de una de las dos pulsiones que nos mueven. Exactamente, así es. Tenemos la creatividad, está la danza, está la escritura, está todo lo que nos conecta y nos permite la expresión de la magia, ¿no? de la magia del movimiento, de la magia sensorial. Exactamente, eso es, la creatividad, ahí está también eso. La sublimación, ¿sí, no? También la capacidad de sobreponerse a lo que no es tan rico y transformarlo en rico, digamos. Claro, eso es. Florecer, el volvernos primavera. Sí, sí, eso es. Que están alrededor del tema del amor y de la vida, sí, asociados a este arquetipo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el siguiente arquetipo era lo que nosotros llamábamos el arquetipo de la bruja, ¿vale? Que estaba asociado básicamente con el caos, ¿vale? Sí. Que tiene que ver con lo que he descrito antes en el descenso de Inanna a los infiernos, que es que esta capacidad, ¿vale?, de conectarnos con las partes más viscerales nuestras, con las emociones más fuertes, más potentes, la capacidad de identificarnos y de acompañar el dolor, ¿vale? Entonces, claro, las brujas tienen muy mala prensa. En España las matamos a todas hace mucho tiempo. Es la capacidad de entrar en el vacío, de entrar en el caos, ¿vale? Es la mujer que tiene la capacidad también de devorar, de desestructurar, de aniquilar, ¿no? Un arquetipo, en nuestra cultura casi no hay diosas griegas de la diosa, pero en la cultura hindú está Kali, ¿ah? ¿Sí? Que es la diosa que es capaz de con su espada cortar el ego y solo dejar la verdad. ¿Sí? Ese es un aspecto femenino. Es la capacidad de, al destruir, renovarnos. También, a través de la renovación, de la destrucción, las pasiones más primarias. Y es la capacidad que tenemos también de ser mediums, de ser sanadoras. Las brujas en realidad eran mujeres sabias,
que seguramente eran mediums y eran sanadoras. ¿Sí? Y esa parte es una de las más negadas también en nuestra cultura, claro. No se nos deja ser eso. ¿Sí? ¿Cuáles serían los símbolos que pueden aparecer en nuestros sueños? Pues el fuego. Cuando soñamos con fuego, ¿sí? Cuando soñamos con ancianas. La mujer mayor representa, la mujer sabia. Este arquetipo viene por eso, básicamente representado. En la cultura griega hay un arquetipo, bueno, una diosa que es Hestia, que es la diosa del hogar, que podía representar este aspecto un poco. ¿Sí? Entonces, a las mujeres en la cultura, por ejemplo, cristiana, no se les está permitido dirigir misas, ¿vale? Ni ser líderes de alguna manera espirituales. Eso es lo que no se nos ha dejado. Y la mujer tiene esa capacidad también de conectarse con el mundo más grande que nosotros. ¿Sí? Y eso tampoco se nos ha dejado, ¿no? Y para ello hay que entrar a esos dolores y poder acompañarlos. Básicamente la herramienta es la compasión. El poder sentir la compasión entendida como simplemente aquí estoy, te veo, es lo que estás. Y te dejo ser como eres. Y te dejo expresar todo el dolor. Eso para mí sería compasión. No te enjuicio, simplemente te acompaño. ¿Ya? Porque hay que pasar por esa destrucción, por ese dolor, para poder transformar la vida en otra cosa. Podríamos decir, Mireia, que en la Sí, base de todo este arquetipo está el alquimista, ¿no? exactamente. Claro, El de alquimia. claro, es eso es. Es la capacidad de transformar en realidad, ¿no? En dolor, en cosas creativas, en cosas bellas, ¿no? Sí. Eso es, ¿no? Y eso es una capacidad también que tenemos nosotras. De acompañar ese proceso. ¿Sí? Que requeriría del amor también, que requeriría de otro arquetipo. Mira que ahí se van uniendo. Sí, por eso yo decía el tema de la compasión. Así es. ¿Ya? Compasión entendida como acompañar el proceso, ¿vale? Y entonces el último, para mí el último arquetipo es lo que yo llamaba madre, ¿vale? ¿Sí? Que ahí ya está la capacidad de conexión con el otro, porque los arquetipos anteriores son yo conmigo, y aquí ya vamos con la conexión con el otro. Y ese es el arquetipo que la religión católica nos dice que es como tenemos que ser, en realidad, ¿vale? Pero no podemos ser así si antes no hemos encarnado en los otros, porque en los demás es donde está nuestra fuerza. ¿Ya? O sea, se nos pide ser dadoras, estar en el mundo y dar, ¿vale? Sin tener la fuerza para llegar ahí. ¿Vale? Entonces, el otro arquetipo femenino sería eso, la capacidad de procrear, de ser madre, de nutrir, de recibir, de dar, de escuchar. Para mí ese es el último arquetipo de diosa, ¿no? La capacidad de nutrir, de administrar, de estar en contacto con los procesos corporales. ¿Sí? ¿Vale? Quiero contar algo en este punto, porque Venga. está el motivo de este conversatorio. En este mes celebramos el Día de la Madre. Ya me parecía estupendo que empezáramos por allí, por los arquetipos, porque nos queremos hacer madres y celebramos y honramos el arquetipo de la madre sin darnos cuenta de que a la madre se llega con lo demás. Claro. Porque si no, no estamos completos y el hijo se pierde la oportunidad de tenernos verdaderamente con nuestra presencia y nuestra energía completa. Por eso hay tantos hijos invisibles, por eso hay tanto dolor en los niños y las madres dicen, pero si yo lo he hecho todo, yo le he dado esto, yo lo he cuidado, pero la energía estaba fragmentada, estaba disociada, estaba retenida en alguno de los arquetipos que nos configuran mujer. Eso. Y si no lo teníamos, no podemos llegar a la madre. O sea que esto realmente me encanta que lo estés diciendo, porque es el propósito, no hablar del Día de las Madres, no hablar de las madres, hablar de los arquetipos femeninos que nos llevan a la maternidad, que nos Claro, llevan a la diosa madre. claro, y ese es uno, pero hay otros más. Claro. Ya, claro.
Además, no se Claro, claro. que a la madre no se llega sin los otros, ¿no? No, Yo no me he construido mujer, ¿qué puedo dar? Bert Hellinger decía en los órdenes de la ayuda, el primer orden, no se puede dar lo que no se tiene. exactamente. Entonces, ¿cómo voy a dar madre si no soy mujer todavía construida? Exactamente. Y si además Exactamente. no he tomado a mi madre, no he tomado los arquetipos de la... Claro, eso es, sí. Pero Sí. es una cadena. Me encanta que lo estés diciendo porque... Ya, eso es así. ¿Eh? Entonces, Demetra y Perséfone son las, ¿no? Demetre, ¿no? Que es la gran madre que tiene una hija, ¿no? Es la que encarna más este arquetipo, básicamente, ¿no? ¿Eh? Y los símbolos que aparecen son, ¿no? La vaca, la Vía Láctea, ¿sí? Esos son los símbolos, ¿no? De la madre, el lirio, los ojos en la cola del pavo real, también, ¿no? Estos son los símbolos de la gran diosa en realidad, ¿no? De la que es capaz de eso, de procrear, ¿vale? De la fertilidad, ¿sí? ¿Vale? Los cereales también, las cosechas, ¿sí? Estos son básicamente los arquetipos. Contar que Demetre representa a la mamá y Perséfone representa a la hija, porque el arquetipo de madre es madre-hija, ¿vale? Sí. Y que una de las maneras de sanar lo femenino también es recuperar ese vínculo, que el patriarcado no nos deja tener, Yes. ¿ya? Porque las hijas nos admiramos a Dios, que es hombre, por tanto al Padre. Y con el patriarcado hemos perdido ese vínculo madre-hija. Y que la sanación realmente pasa por la recuperación de ese vínculo entre las madres y las hijas como una línea importante de donde venimos, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí. Sin mirar a la madre no miramos lo femenino. Seguimos Exactamente. mirando el patriarcado, seguimos Exactamente. mirando dándole el valor Claro. a lo que somos como un igual. Por eso también tanta competencia, tanta envidia, tanta lucha entre las... Exactamente. Porque nosotras mismas no estamos acogiendo del vínculo con nuestra madre lo femenino. Exactamente. Eso es lo más importante. Y Murdoch dice que habitualmente, que es una cosa que dice Hellinger de otra manera, pero ya como es junguiana lo dice desde otro lugar, las mujeres, las hijas, nos hacemos cargo del niño herido de nuestro padre y lo sostenemos, ¿ya? Y ahí nos perdemos del vínculo con nuestra madre, ¿sí? Y lo importante de devolver el niño herido a papá para poder vincularnos con mamá, ¿sí? Porque muy probablemente que el padre nos diga, o nos dice muchas veces, no seas como mamá. Y esa es una manera en la que perdemos el vínculo con nuestras madres también, muchas veces. ¿Eh? Y la cultura no ayuda, porque la perfección es Dios, que es masculino, entonces es fácil, ¿no? Admirar más al padre y no vincularse tanto con la madre, ¿no? Además, porque el padre es el que valida la existencia en el patriarcado. Entonces, Claro, mamá exactamente. no es vista por papá, como mamá no es validada y valorada por papá, porque Exactamente. pasa a ser invisible, pues yo Exactamente. en mi necesidad de pertenencia y de ocupar un lugar, pues hago lo que sea con tal de ser vista y reconocida por papá. Claro, Y eso ahí es. también se desconfigura todo el orden del sistema, porque Exactamente. nos hacemos más grandes que nuestras madres y viene parte de esta arrogancia que nos pone en una lucha continua y nos perdemos también desde allí. Entonces es como, esto es como estar en el ojo del huracán, ¿no? Sí, Nosotros no nos así es. instalamos en el lugar de mujeres, de lo femenino, de lo que somos, y damos un buen lugar a nuestro linaje femenino, pues Sí, sencillamente vamos a quedar completamente rotas y exactamente. Y, perdidas. y la sanación de lo femenino pasa por la recuperación de ese vínculo Así y es, valorización de ese vínculo y de nuestras madres, ya más allá de lo que haga la cultura patriarcal, ¿no? así es. ¿Mm? Bueno, esto es lo que vamos a trabajar en la masterclass. Yo estoy fascinada con ver esta integración, me parece que al estar dando esta mirada, al estar haciendo este recorrido
Como al final del día no solo se trata de las heridas que he ido teniendo a lo largo de la vida como mujer, de los hechos, sucesos, situaciones que me han dejado huella y que necesito sanar, sino que al final del día, mientras no sane también los arquetipos que vienen con el contexto cultural y lo que viene con las generaciones que me antecedieron desinstalado, por decirlo de alguna manera, sin ese, pues todo lo demás al final del día no logra su propósito final. Así que me parece interesante porque al poder conjugar en los arquetipos, digamos que los tres inconscientes, ¿no? El autobiográfico, el cultural y el transgeneracional, podemos encontrar una muy buena forma de trascender y transformar la huella, podernos instalar en nuestro lugar para movernos hacia la vida con fuerza y con recuperar poder. Y además el trabajo a través del cuerpo permite, de alguna manera, sentirlos y ver cuál es el arquetipo predominante también en mí, para poder desarrollar también los otros. Porque en realidad no son nada más que capacidades, que lo que buscamos en realidad es ser completas. ¿Ya? ¿Sí? Y el trabajo con el cuerpo permite conectar con esas capacidades, aunque yo sienta que en realidad no las estoy llevando al mundo, ¿no? ¿Ya? Si no, Da Bolen dice que todos tenemos una parte de todas, ¿no? Pero hay algunas que habitualmente no transitamos, ¿no? Con lo cual nos quedamos cojas de un lado, ¿no? Y el trabajo del cuerpo lo que permite es eso, vivirlos todos y ver también cada una qué capacidad tiene, ¿no? Ok. Y esto es lo que vamos a trabajar en la masterclass. Exactamente, sí. Perfecto. Esta masterclass es el 29, ¿no? Sí. El sábado 29 a la hora colombiana, 7 horas más España, es a las 9 de la mañana, de 9 a 1, hora Colombia. Perfecto. Bueno, estoy viendo que hay una mano levantada. Sí. Y hay varios comentarios, entonces vamos a darle paso a Laura en los minutos que nos quedan. ¿Te parece bien, Mireia? Sí, me parece perfecto. A los comentarios y a las preguntas, ¿vale? Venga. Lauri, entonces te damos paso aquí. Hola. Okay. Hay varios comentarios. Listo, hola. Entonces tenemos algunos comentarios. Rosalba Mérida dice, me doy cuenta que no me doy el permiso de disfrutar por creencias más, sin embargo, el hombre sí lo hace. María Luisa Bretón Silva dice, por ejemplo, no se habla de la capacidad de tener algo que hacer para aprender de nuestra respuesta sexual y practicarla plenamente y proporcionarnos placer. Alma Rosa dice, yo no tengo el deseo de ser madre. Esto es por la falta de construcción de mis partes perdidas. Esto es una pregunta. Me sé en crisis y con faltas aún. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Hoy me dan guía. ¿Quieren responder esta pregunta? Sí. Nuestra cultura dice que igual todas tendríamos que ser madre y existe la posibilidad de no querer ser, ¿no? Yo hablaba de las diosas vírgenes, ¿no? Que priorizan igual la profesión o otras cosas por encima de la pareja. Esa es una posibilidad. ¿Por qué no? ¿Ya? No todo el mundo tiene igual el deseo maternal. Y poder permitírselo yo creo que es importante. Ahora, también es importante ser honesta con una misma y ver si es por guerras que tengo o porque realmente no me salió. No todas tenemos el mismo instinto, ni todos tenemos todos esos arquetipos igual de potentes, ¿ya? Y poder respetárselo yo creo que es importante, ¿eh? Aunque hay que luchar bastante en nuestra cultura en contra de eso, ¿eh? Va a representar una lucha. Listo. Okay. Raquel Ahumada dice, en lo relacionado al arquetipo bruja, me pareció muy acertada la expresión que le da significado de sabia y sanadora.
discrepando con muchos conceptos históricos que la consideran maldad. Gracias por lo que comparten, muy interesante. Ok. Janet Tavera Bueno dice, buenas tardes desde Madrid y gracias. Disculpen, estaba saludando. Ah, pero es la que tiene la mano levantada. Vale. Entonces está saludando, no está pidiendo palabra. Muy bien. Cata González dice, ¿cómo identifico mi arquetipo principal? En la masterclass vamos a hacer eso. Aparte del movimiento y ver qué nos pasa, hay un test también para saber un poquito con preguntas, para que se puedan ver. Normalmente hay más de uno, ¿eh? No es uno solo. Acostumbran a ser dos o así. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, una manera también, con los símbolos que yo he dicho, si aparecen en tus sueños, así como he dicho que el primero era la rabia, el segundo es más la cosa de buscar placer, el tercero tiene más que ver con la tristeza y el cuarto tiene más que ver con el amor. También por emociones es una manera también de poderlo ver. Sí, todo ello importante, que ahí también vamos a trabajar. Todo eso no se puede vivir si no se suelta el cuello, que es el lugar del control. ¿Vale? Y es el lugar del miedo. Cuando podemos salir un poquito del miedo, podemos conectar con todo esto. Esta sería otra manera de conectarse. Listo. ¿Sí? Sara Simón. ¿Listo? Sara Simón dice, será algo estupendo, os lo recomiendo, conozco a Tere y también el trabajo potentísimo de Mireia. Ah, bueno, ya está recomendando el taller. Gracias. Bueno, un número, Román, dice, excelente perspectiva para ver lo femenino de una manera integrada. Muchas gracias a Tere y Mireia. Elsa González dice, muchas gracias por este espacio. María Luisa Bretón Silva dice, considero que cuando los padres participan del embarazo de forma activa y se les permite identificar las capacidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales, dan un valor diferente y muy grande a su compañera. Ya bien. Sí. Alma Rosa dice, muchas gracias. Alicia Cometti dice, ¿dónde podemos encontrar info sobre el webinar? Gracias. Entonces, eso sí te corresponde a mí. Toda la información para la masterclass la van a encontrar en www.sercapaz.org. Ya en un ratico se las voy a copiar acá en el chat para que puedan ingresar. Ya Tere lo copió ahí en el chat de acá del Zoom. Ahí van a encontrar una parte que dice talleres. Van a encontrar la masterclass con Mireia y ahí van a encontrar toda la información del taller con la descripción y la inscripción y el pago. Sara Simón dice, gracias a ambas, abrazo amoroso. Aide de México dice, la masterclass tiene costo. Sí tiene costo y ahí en la página van a encontrar toda la información. Y tenemos una manito levantada de Mónica Home. Entonces, voy a darle la palabra a Mónica. ¿Sí? Un segundo, te cierro. No la veo. Desde Colombia. No. Tere, tienes el micro cerrado. Mónica, te puedes desmutear, Mónica. Ok, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy especial a Mireia, de verdad, que sabe que la llevo en mi corazón. Es un honor poder compartir, seguir compartiendo con ella y con todas ustedes. Mireia, yo tengo una pregunta y antes de hacértela te quiero decir que siento que el patriarcado nos ha permeado tanto también a nosotras las mujeres, que entre nosotras mismas nos castramos, entre nosotras mismas. Aquí tengo unos apuntes de lo que te iba a decir, que ver ese dolor y esa ira y esa rabia, somos satanizadas en momentos difíciles que estamos viviendo en este momento en Colombia, especialmente yo que estoy en Cali. Y tengo que decir que es un poquito triste cuando vos no te podés descolocar, sino que tenés que estar siempre perfecta, la sanadora, la que ha hecho tantos cursos, y que no te podés descolocar de sentir el dolor que otras personas están pasando y te volvés impopular en determinados momentos, ¿no? Porque ni siquiera es que tú hables de nada, sino de ese dolor que puede arrancar el alma, que es perder la vida de muchas personas. Claro.
yo creo que esas de lo que tengo que rescatar de estos momentos que estoy viviendo o que estamos viviendo las mujeres, especialmente en esta región que ha sido tan azotada, es eso, es como poder reconstruirnos y mirar realmente cómo son las cosas y saber dónde estamos paradas y que a veces estamos paradas desde el mundo de la ilusión. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cómo trabajar cuando hemos estado tan desconectadas de estos arquetipos? Cuando hemos estado tan alienadas, tan fracturadas, tan divididas nosotras las mujeres por el sistema. ¿Cómo trabajar con estos modelos desde un lugar que no ha tenido unas bases sólidas, cuando las mujeres hemos sido víctimas del conflicto armado y de todas las violencias que estamos sufriendo? Vale. En especial en este momento. Esa es mi pregunta. Vale. Gracias. Muy importante, ¿vale? Hay que trabajar el trauma. Para empezar, ¿vale? Primero, trauma de pandemia, que es, la pandemia ha causado un trauma ya, el aislamiento, eso ya ha causado un trauma, y ahora el trauma de violencia. O sea que hay mucho trauma que trabajar, y la manera de trabajar el trauma es eso que yo decía, con una actitud amorosa de compasión, ¿vale? De poder dejar que las personas expresen lo que les han sentido y acompañarlas en eso, como hacen los muñequitos estos cuando el Esquígal está de parto y está de duelo, ¿no? Y dicen, sí, así fue, sí, estás sufriendo. Eso es lo primero para poder hacer cualquier cosa. ¿Ya? Y la compasión entendida como ese amor a decir, sí, te estoy viendo así como estás y no te quiero cambiar. Eso es lo más importante. Y lo otro, para poder expresar el trauma se necesita poder mover el cuerpo y expresarlo también a través del cuerpo. Eso es muy importante. Como cultura occidental no tenemos mecanismos de, una vez nos hemos colapsado, poder soltar el trauma. ¿Vale? Los animales lo hacen espontáneamente cuando entran en colapso, porque el colapso viene del terror, ¿vale? Que es moviéndose espontáneamente así. Yo practico una técnica que se llama Katsugen, que hace eso, ¿no? Pero la oriental tiene Qigong, Tai Chi, todo eso son maneras de transitar el trauma, porque el trauma está en el cuerpo. ¿Ya? Hay que sacarlo del cuerpo. Bueno, las culturas indígenas, como mínimo las mexicanas, hablan del susto en el cuerpo. Y los chamanes lo que hacen es sacar el susto. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, primero, como antes que nada. Y lo otro que decías, ¿cómo hacerlo? Uniéndose. Las mujeres juntas, como yo hago los talleres de sexualidad, que aprendemos muchísimo sobre nuestra sexualidad y cada vez ampliamos más, hay que unirse para poder hacerlo. Poder hablar, poder compartir. Yo creo que esas dos cosas son importantísimas. Y después eso, para mí es buscar arquetipos, leer, y muy importante el tema del cuerpo. Un cuerpo distendido permite que salga todo lo que hay en él. Y el trauma está en el cuerpo. Como dice Van der Kolk, eso es lo más importante. Para mí, hay ¿ya? algo importante en esto del trauma también que estamos atravesando, y es que lo que ha pasado tanto con la pandemia como con la violencia que se está viviendo es que se vienen muchas memorias de muchos otros episodios anteriores. Entonces también traemos acumuladas memorias no resueltas de antecesores, y se va magnificando cada vez más porque estamos más contraídos, cada vez el miedo nos acoge más, y porque ya tenemos mucho menos de expansión en la energía. La energía vital se ha ido cerrando a medida que van pasando una y otra vez y nos vamos congelando. Entonces, poder romper ese trauma, al final, como dice Mireia, es el trabajo con el cuerpo, y también el poder mirar ampliar la mirada hacia lo que hubo antes. Para mí, las constelaciones familiares en este tema del trabajo del proceso que estamos viviendo, ayudan muchísimo, porque nos ayudan a darnos cuenta la fuerza de la vida que nos sigue empujando a pesar de lo que haya pasado antes. El poder tener la mirada hacia los anteriores, ¿no? Digo, cuando hablo de constelaciones, hablo de la mirada hellingeriana, ¿no? No solamente de atravesar el fenómeno en un proceso, sino el tener esta visión de poder integrar.
porque es que la integración es en lo personal lo que estoy viviendo, pero también la integración de esto que me representa. Y desde allí nos vamos uniendo, porque al final del día, cuando reconocemos que no estamos solas y que somos un gran tejido y vamos perdiendo el miedo a lo actual, el miedo a la pérdida. Digamos, el otro día escuchaba a alguien que decía, es que nos vamos volviendo adultas cuando abrazamos a nuestra niña y nos ocupamos de ella. Entonces, es esta expectativa de que lo que pasa afuera ya no es lo que me rompe, sino cómo yo me paro frente a lo que pasa afuera. Pero para eso necesito haber desarrollado la guerrera. Para eso necesito un arquetipo que me dé fuerza. Y solo llego a ese arquetipo cuando supero mi trauma. Y esto lo saco del cuerpo, como dice Mireia. Entonces, es seguir en el trabajo, ¿no? Esto es no pararlo, es seguir en el trabajo, agarrarnos de todos los recursos que en este momento nos llegan. Y yo creo que por eso estamos todas aquí, para eso todos estos procesos y todos estos encuentros, porque lo necesitamos juntas, tenemos que caminarlo juntas. Una sola no lo logra. Sí. Gracias, Mireia. Y decir también que toda mi compasión por lo que están viviendo, entendida como acompañar en lo que están viviendo, con toda la violencia y todo el dolor que están viviendo. ¿Ya? Sí. 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 Lauri. ¿Ya? Cerraste el espacio. Ah, ya. Ah, yo creí que había algo más. Bueno, yo creo que hemos llegado a nuestro final por hoy. Esperamos verlos el próximo 29, que nos acompañen, que realmente sé que va a ser, es parte de esto, reciclar, ¿no? Nos toca estar y en este reciclaje alquímico, el estar pudiendo tocar aquellas cosas que nos han dolido, que vamos observando, y pudiendo mantenernos cada vez más en nuestro centro vacío, en nuestro poder volver a respirar una y otra vez el hálito de la vida, para saber que estamos aquí para un propósito que nos une y que nos lleve a este confluir con nuestra humanidad, pero expresada desde la divinidad. Yo creo que cuando logramos esto, vamos por la vida realmente haciendo algo que le dé sentido, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Podemos vivir el viaje de la heroína sabiendo que la meta final es llegar a poder entrar a ese estado en el que ya vamos completamente conectadas con todo lo vivido, sin arrugarnos a eso, sino abrazando lo que es, aprendiendo lo que es, experimentando lo que es, pero no para ser mejores, sino para ser auténticas. Y desde ese lugar podemos expresar cada una de nuestras formas para enriquecernos mutuamente y aportar y apoyar a todo lo que nos rodea y hacer más rico este espacio que llamamos Madre Tierra. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado. Mireia, no sé si quieras decir algo final. No, yo nada, que les acompaño en lo que están viviendo, eso. Bueno, gracias y gracias por tu presencia, gracias, No, gracias a ti. por todo lo que nos aportas y por lo que nutres, y a todos ustedes, de verdad, todos ustedes, porque me encantó ver que teníamos aquí unos hombres, no saben cuánto valoro su presencia en este espacio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos encontrando en el camino, ¿vale? Feliz tarde, feliz fin de semana. Hasta luego, que vaya bien. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.